La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia y todos aquellos quienes nos oyen, es un gusto saludarles. Paz a vosotros. Un diácono, Cruz Rodríguez, le desea bendiciones y deseamos compartir la palabra de Dios escrito en el Heraldo de octubre-diciembre de 2005 por el ministro Bulmaro González, que lleva por título El árbol esplendoroso cortado. Nabucodonosor, el primer rey gentil que tuvo el poder mundial, cuyo reino dio principio a los tiempos de los gentiles. Lucas 21:24. Comprende perfectamente la universalidad del dominio que le ha sido encargado. La proclamación del rey Nabucodonosor relata que en su experiencia que había logrado llegar a una época de paz, se encontraba próspero en su palacio, cuando de nuevo un sueño vino a perturbarlo y dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío hasta generación en generación. Daniel 4, 1 al 3, una nueva visión de Nabucodonosor. En ese sueño vio un árbol alto en la tierra. El árbol creció hasta llegar al cielo. Era un árbol hermoso que daba fruto y sombra. Las bestias del campo se alojaban debajo de él y las aves del cielo moraban allí. Pero de pronto vino un vigilante y santo, un ángel, vino desde el cielo con un mensaje y clamaba fuertemente diciendo: cortad el árbol y demochar sus ramas, derribar su copa y derramar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con ataduras de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel interpreta ese sueño. Una vez más, Daniel interpreta el sueño del rey por medio de la sabiduría de Dios, y de nuevo le señala diciendo: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Luego le anunció la suerte que él le iba a venir. La sentencia: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba de campo te apacentarán como los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarás sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñoreará en el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo dará. Y lo que dijeron que dejasen en la tierra, la cepa de las raíces del mismo, significa que tu reino se quedará firme, después que entiendas que el señorío es de los cielos. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, que tal vez eso, una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Daniel 4, 25 al 28. 12 meses más tarde, se paseaba en su palacio del reino de Babilonia. Luego, con expresión arrogante, dejó salir de sus labios esas fatales palabras:
¿No es esta la grande Babilonia que yo edifiqué para casa de reino, y con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi grandeza? Pero mientras él todavía estaba hablando de esas palabras, una voz celestial fue oída que le anunciaba que el reino sería quitado de él. Lo que Daniel había dicho en su interpretación fue repetido desde el cielo. En esa misma hora se cumplió todo esto en Nabucodonosor. Fue pues echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo fue bañado como el rocío del cielo, hasta que, hecho pelo largo, con plumas de águila, y tenía las uñas como las aves, y después que los 7 tiempos había pasado sobre él, le volvió el entendimiento y bendijo al Dios Altísimo. El último versículo de ese capítulo nos da una comprensión de toda esa experiencia de rey. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifique al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. El significado de todo eso no es difícil de encontrar, ya que un árbol grande en la Biblia es símbolo del hombre de gran poder e influencia sobre la tierra. Por ejemplo, el profeta Ezequiel tuvo una visión similar al asirio. Lo vio representado por un cedro del Líbano con hermosas ramas y de gran altura. Ezequiel 31:3. De Israel se le había llamado vid, que fue sacado de Egipto, de la cual Dios esperaba fruto, pero cuando fracasó produjo uvas agrias. Isaías 5:1-7. Los gentiles comenzaron a florecer y se convirtieron en el árbol cuyas ramas se extendieron por doquier. Y también encontramos ese símbolo en el Nuevo Testamento, en la tercera parábola de Mateo 13. Nuestro Señor había hablado del árbol de mostaza con raíces en el campo, que es el mundo, y sus raíces extendiéndose por todas partes mientras que las aves abrigaban en él. Este árbol de mostaza nos indica el desarrollo del mundo llamado cristiano. ¿Cuál gran intuición terrenal o mundana de influencia y poder, pero en relación con este gran desarrollo y esa influencia en el mundo del dominio gentil, existen la jactancia y las soberbias humanas. El rey Nabucodonosor habló de la gran Babilonia que él mismo había edificado y se llenó de orgullo diciendo: mi poder, mi majestad. Todo ese orgullo y esa soberbia son obras de Satanás, porque el orgullo es el crimen del diablo y debe resultar en juicio divino. ¿Quién anunció este juicio? Un vigilante y santo le anunció ese juicio, y vemos a aquel rey tan arrogante ahora convertido en bestia, y ya no se levantó su faz al cielo, sino agachó hacia el suelo, y viviendo como una bestia, vagando como un cuadrúpedo, hasta que los 7 tiempos había pasado sobre él. Y entonces reconoció al Dios Altísimo y fue restaurado. ¿Sobre quiénes vendrán los juicios divinos? Los juicios divinos vendrán sobre aquel que está en soberbia de los gentiles, tanto en lo político como en lo religioso. Ese gran árbol será cortado algún día y también destruido, aunque siempre queda la raíz. También debemos recordar aquí la parábola del olivo bueno y el olivo silvestre en Romanos capítulo 11. El olivo bueno es Israel. Unas ramas fueron cortadas por causa de su incredulidad. El olivo silvestre son los gentiles. Esos son injertados en el buen olivo, pero Dios les previene contra el peligro de la exaltación de sí mismos. Él los conmina con sus juicios. Si esas ramas injertadas se muestran vanidosas o altaneras, esto no fue dicho con respecto a la iglesia, sino que se trata del mundo que profesa el cristianismo en general, es decir, el árbol
de mostaza. Hoy día vemos en el mundo un cristianismo fanfarrón y petulantemente jactancioso. Este pecado propio del diablo nunca ha subido a la superficie como ahora. El juicio vendrá y entonces el árbol será destruido. Oh, cuán cuidado debemos tener en esos días malos, días de jactancia, de exaltación propia. Llevados de esto, los hijos de Dios ponen sus pies en peligro en territorio del enemigo. Dios quiere que no procuremos las grandes cosas de esta época perversa. La gran humillación de Nabucodonosor, al convertirse en bestia durante 7 tiempos, o decir años, nos dirige la vista una vez más hacia el fin de la edad gentil. La apostasía o separación de Dios será el gran rasgo característico del fin. Ya no se levantarán más las miradas hacia Dios, sino que la altitud de la bestia será la actitud de la nación. De esto ya se ve mucho alrededor nuestro. Los hombres miran abajo buscando lo terreno y se han convertido en simples moradores de la tierra, tan frecuentemente mencionados en el Apocalipsis. Locura y bestialidad se apoderaron de los gentiles después de que aquel que ahora impide será quitado. Entonces el mundo orgulloso y apóstata creerá la mentira y seguirá la bestia con sus milagros mentirosos. Apocalipsis 13, 7 al 8. El tronco del gran árbol que queda en el campo sugiere el hecho de que los juicios que caerán sobre las naciones en el tiempo del fin no destruirán completamente todas las naciones. Muchas de ellas serán barridas de la tierra. Para aquellas que voluntariamente rechazaron el Evangelio y volvieron la espalda a la verdad, no hay esperanza. Pero hay otras que quedarán, y cuando esos juicios estén sucediendo en la tierra, las naciones aprenderán justicia. Isaías 26:9. Algunos ejemplos del milenio. El milenio también se ve en este capítulo en la restauración de Nabucodonosor y en las alabanzas que da al Dios Altísimo. En el capítulo anterior, los 3 amigos de Daniel habían hablado a nuestro Dios, pero en ese tiempo se nos habla del Dios Altísimo, que es el nombre milenial de nuestro Padre Dios, de donde o de modo que vemos en el capítulo 4, el orgullo y exaltación propia de los gentiles. Y como esto será humillados y juzgados. Primero, la exaltación propia, a eso se sigue el juicio, y luego viene la restauración y el reconocimiento del Dios Altísimo. Zacarías 8, 22 al 23. Tampoco es sin significado el hecho de que nada más se nos diga de Nabucodonosor y que lo último que sabemos de él en las Escrituras sea el reconocimiento que él hace al Altísimo. Esto nos simboliza proféticamente el reconocimiento universal de Dios que habrá en el reino que el Dios del cielo establezca cuando la pierda como montaña llene toda la tierra. Daniel 2, 34, 35 y Apocalipsis 19, 11. La visión es la partida de Cristo del cielo con sus ángeles y santos en preparación de la catástrofe en la cual el poder mundial de los gentiles, encabezado por la bestia, es herido por la piedra cortada, no con mano. Es aquí donde terminan los tiempos de los gentiles y se establece el reino universal por Cristo durante el milenio. Quiera Dios tenernos en ese reino de gloria, tan esperado de sus fieles. Que Dios los bendiga y paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.